debate le doy la bienvenida a Regina Curi, psicóloga, consejera en adicciones. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Regina. Igualmente, Alberto, qué gusto estar aquí con ustedes. Regina, de entrada, estos centros de atención a personas con problemas de adicción, ¿por qué les llaman anexos? ¿Y estos anexos de quién dependen? ¿Son una voluntad de la propia sociedad local? Platícanos. Mira, hoy en día se supone que ya no deberían de existir estos anexos, ¿no? Porque entró este año, me parece, o el año pasado en vigor la ley para regular todos estos centros de tratamiento, casas de asistencia, anexos, granjas, como le quieran llamar. ¿Por qué se llaman anexos? No sé particularmente por qué sea el nombre, pero bueno, antes de que entrara esta regulación, tengo entendido que cerraron muchísimos, porque a partir de que estuvieron haciendo revisiones, no dependen del gobierno, son ahora sí que organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces salen o de grupos de AA o de NA, etcétera, bueno, de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Son miembros de estos grupos los que, pues, que se inician en la recuperación, los que se organizan para, pues, hacer estas casas de recuperación o estos anexos o estos centros. Sin embargo, muchas veces no tienen nada que ver con la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una agrupación mundial que ha ayudado a muchísimas personas a través de sus grupos, de sus reuniones, de sus asociaciones. Sí. Y desgraciadamente estos anexos o centros de tratamiento usan el nombre de Alcohólicos Anónimos como para darle cierta validez. Sin embargo, los tratamientos que siguen en estas casas de recuperación pues no tienen absolutamente nada que ver ni con AA, ni con NA, ¿no? Y muchísimo menos con algún protocolo donde haya una desintoxicación, digamos, que apele a la seguridad del individuo, ¿no? ¿Es mucho más complicado atender un adicto de drogas a un alcohólico? Supongo, ¿no? Pero platícanos. Es que, ¿sabes qué? Que decir adicto a drogas o alcohólico es como un pleonasmo, porque el alcohol es una droga. Okay. No es una droga como el cristal o el fentanilo, pero es una droga de igual manera y de igual peligrosidad, ¿no? Porque no depende tanto de la droga en sí, sino de quien lo está consumiendo, el momento en el que se está consumiendo, la frecuencia y demás. Entonces, no es que sea más fácil atender a unos o a otros. Hay personas que son adictos al alcohol únicamente, que ya de esos hay muy pocos. Hay personas que son adictos a la heroína, que el índice de reincidencia es mucho más alto. Sí. Sin embargo, bueno, no es que sea más difícil o más fácil. Creo que mucho depende del paciente, mucho depende de la persona que quiera atenderse o quiera salir del problema. Y bueno, los grupos, los centros de tratamiento que son pues buenos, ¿no? Que tienen cierto prestigio, todos esos ayudan a que la persona encuentre el camino y entienda más que nada cuál es su problema, que entienda que esto es una enfermedad, y es igualmente una enfermedad para el que es un adicto al fentanilo, o el que es un adicto a la heroína, el que es un adicto al alcohol, o el que es un adicto a la marihuana, incluso. Sí. Lo que... dime. Sí, pero es una cuestión de voluntad, o cuando llega a un grado de adicción ya es fisiológico, el propio cuerpo lo demanda. Regina, déjame que le demos la bienvenida al doctor Jesús Felipe González, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Gracias, doctor Jesús Felipe. Estamos hablando de estos anexos, de estas granjas, de estos centros de rehabilitación, pero adicción a las drogas sintéticas, por ejemplo, doctor Jesús, va aunado la voluntad, la conciencia, pero ¿y esa reacción ya orgánica, cómo controlarla o cómo se hace, doctor? Doctor Jesús. Entonces, Regina, a ver, ahí no sé, no lo sé, lo desconozco, pero esa adicción al alcohol, o sea, el organismo
es el que está demandando el consumo cuando ya se hace habitual y frecuente. Así es. Ajá. Sí, así es. O sea, cuando ya hay un trastorno por uso de sustancias, llámese alcohol, marihuana, lo que sea, ya hay ciertos criterios que pueden determinar si se tiene el trastorno o no se tiene el trastorno. Uno de esos criterios es justamente uno consume para tener el efecto positivo de la sustancia, pero también el individuo consume para no sentir los efectos adversos de no consumir, es decir, para no tener este síndrome de abstinencia. Muchas veces hay sustancias como el cristal, por ejemplo, o cualquier opiáceo, opioide, que los síndromes de abstinencia son terribles, ¿no? Es un dolor de cuerpo, son diarreas, son calenturas, son sudoraciones, son insomnios, son ansiedades muy fuertes, que lo que hace es que sí, efectivamente, el cuerpo demanda por la sustancia, pero también el cuerpo demanda o evita sentirse mal y es por eso que se vuelve a buscar el consumo. Por supuesto que lograr cierta abstinencia cuando se tiene este ciclo de consumo, ¿no? Que estás pensando todo el tiempo en la sustancia y después, una vez que la consumes, ya no puedes parar, pues ese justamente es el trastorno por uso de sustancias, que es lo que se busca muchas veces romper a través de un centro de tratamiento. Que el individuo se aleje o se aparte de los estímulos, ¿no? Que es todos estos estímulos multifactoriales que promueven el uso de la sustancia, y que de esta manera, a través de la abstracción de todos esos estímulos, a través de un internamiento residencial, Sí. Pueda esta persona estar más tranquila y así poder entrar necesariamente en un proceso o en un protocolo de desintoxicación que le permita no tener estos efectos físicos por la falta de sustancias y pueda cruzar, digamos, ese umbral de abstinencia para después entender qué es lo que le pasa a su cuerpo y qué es lo que le pasa a su mente. Exactamente. Aquí el asunto está de que al haber tantos de estos famosos anexos es porque hay cada vez más demanda de esta gente que quiere rehabilitarse. Las drogas en el año 2000 decían que son simplemente de paso, no se quedan en México. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos, Regina? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu opinión. Claro ¿Qué tanto ha aumentado el número de consumidores de drogas sintéticas en nuestro país? Volvemos. Entonces ya tenemos al doctor Jesús Felipe González, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y también a Víctor Sánchez, director en Vencer Adicciones. Jesús Felipe, entonces, al haber la necesidad de regular estos anexos donde ha habido masacres, donde entran tipos y empiezan a dispararle a todos, donde son un verdadero desastre, pero a lo mejor una voluntad de la sociedad, ¿por qué? Porque ha aumentado el número de adictos a las drogas sintéticas. ¿Cómo nos encontramos, doctor Jesús Felipe, en este 2024? Mira, los últimos datos son de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Es claro que ha habido un incremento, que dejamos de ser país de paso de drogas como hace tiempo se señalaba. Hoy somos un país consumidor. Consumidor en términos de las drogas legales, que sería alcohol y tabaco, que como tú señalas están mal reguladas porque hoy los menores de edad, a pesar de que está prohibido que las puedan consumir, consumen alcohol y tabaco desde los 13, 14 años, la edad de inicio de estas drogas legales son 14 años, y eso te lleva a que son las drogas de inicio para el consumo de otras drogas. Y encuentras que tenemos un segmento de nivel bajo o socioeconómico bajo, donde sobre todo consumen inhalables, encuentras una clase media que consume sobre todo cocaína, y en la baja y en la media vas a encontrar marihuana como tal, y como ya señalaban, hay otras drogas duras que generalmente un estrato socioeconómico más elevado es el que las está consumiendo. Y lo que tú señalas, falta regulación. Y más que regulación, yo te diría, falta que apliquemos la ley, porque la ley es muy clara, hay regulación de servicios, de prestación de servicios de este tipo de centros de apoyo, de ayuda. Sin embargo, muchos de ellos están en la ilegalidad y no pasa nada. Entonces, gran parte de lo que sucede en esto es que no estamos teniendo la suficiente vigilancia en términos de aplicar la regulación que ya existe. En México, por ejemplo, está prohibido la venta de cigarros sueltos por unidad,
y tienes más de 400,000 puntos de venta que todos los días Sí. venden cigarros sueltos y sobre todo al extracto socioeconómico más pobre y a menores de edad. Sí, porque entiendo yo que hay que aplicar la regulación, pero estos tipos de anexos se crean pues porque no hay alternativas de dónde llevar a los adictos, Víctor Sánchez, o ¿cómo ves esta situación? Así es, efectivamente. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y convivir aquí en esta pequeña plática. Todo esto nació a través de la sociedad organizada porque definitivamente el gobierno no hizo nada, jamás hizo nada. Estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces se tuvo que organizar la sociedad para hacer este tipo de agrupaciones llamados anexos. Y le llaman anexos desde el momento de que empiezan a llevar a personas que querían dejar el consumo, ya sea alcohol y tabaco, drogas legales, pero que no, pero que regresaban a las calles. Y entonces, bueno, así es como se empiezan a proliferar los anexos. Posteriormente, empiezan a entrar una serie de personas que vienen generalmente de centros de reclusión. Y entonces por eso inclusive todo el vocabulario que en la actualidad ocupan los anexos es un vocabulario que viene de los centros penitenciarios, como el de fajina, como el de los golpes, el maltrato. Todo este tipo de malas prácticas se empiezan a dar, no en su mayoría, pero sí en un número importante. Pero definitivamente, si no fuera por este tipo de lugares, no es que yo los apruebe, pero si no es por este tipo de lugares, muchas personas ya hubieran muerto en el consumo de drogas. Es que ese es el asunto. Nada más, ¿por qué le llaman anexos, Víctor Sánchez? ¿Anexos de qué? Fíjate que esto es muy curioso. Esto se da, es parte de la historia en los grupos de AA. Generalmente en zona rosa, parece que en Hamburgo estaban ahí unas personas que ellos tenían un lugar contiguo, o sea, le rentaban un área, y entonces dentro del contrato dicen queda un anexo, área contigua al local. Sí, o sea, era tratamiento de Alcohólicos Anónimos. Se tomó el famoso. Exacto. Y de ahí se tomó la palabra anexo, porque ahí se quedaban, ahí pernoctaban, les pidieron permiso para que estas personas que no tenían a dónde llegar, bueno, pues se quedaran allá. Y entonces se empieza a decir, bueno, vamos a hacer un anexo, poner un anexo, pero bueno. No, o identificarlos, clasificarlos. Ah, tú eres adicto al alcohol, tú a las drogas, ve al anexo, ¿no? Y así ya se le quedó el anexo. Bueno, ya, es que el anexo ya es que se queden, que pernuten, que se queden internados. Pero algo muy importante es que el día de hoy está regulado y existen centros especializados para el tratamiento de adicciones. Sí. Y un centro especializado para el tratamiento de adicciones está conformado, se clasifica en 3. 1, programa de ayuda mutua. 2, residencial mixto, donde hay profesionales y personas de ayuda mutua. Y el profesional, donde únicamente están psiquiatras, médicos, adictólogos atendiéndolos. Pero estos son de la iniciativa privada, de la sociedad civil, claro, o del gobierno. Sí, los famosos anexos, hubo algunos que tuvimos esa gran necesidad de llegar a una profesionalización. O sea, yo te puedo decir una cosa. Nosotros en Vencer Adicciones iniciamos siendo un centro de rehabilitación, o dicho de paso, un anexo. Y entonces entramos a una profesionalización y el día de hoy contamos con médico psiquiatra, médico adictólogo, médico general, 5 psicólogos, 3 consejeros en adicciones, 2 turnos de enfermería y 2 técnicos en internamiento. Pues ya es todo un complejo clínico, porque la demanda va en aumento, Regina. Entonces ya México ya no nada más es de paso. ¿Por qué nuestros jóvenes están cayendo a las drogas? Porque es parte del mismo negocio de las grandes bandas que pagan con drogas o los obligan o es la tentación. ¿Qué está pasando, Regina? No, definitivamente no es que los malos se están volviendo adictos a los buenos. O sea, es un problema multifactorial. Tiene que ver
con los factores biológicos, factores psicológicos, factores familiares, factores medioambientales. Entonces, bueno, sí hay una parte del medio ambiente que constantemente está promoviendo el uso de sustancias. Digamos, volvemos a lo mismo, nicotina y alcohol, que son legales, que son sustancias psicoactivas que empiezan a alterar la estructura neuronal del cerebro, que empiezan a generar estas recompensas positivas a través de sustancias, ¿no? Que eventualmente en algunos individuos, ¿no? Si empiezas a consumir en la adolescencia, en alrededor del 15 o el 20%, va a generar un consumo compulsivo o un trastorno por uso de sustancias, que bueno, que va a llevar a otra, va a ir generando el uso de otras sustancias como sustancias ilegales, como el cristal, como la heroína, la cocaína, la marihuana, etcétera, ¿no? Otro tipo de sustancias. Pero no creo que es un problema de que si la droga se quedó aquí, digo, claro que influye eso, influye también el sistema familiar, ¿no? La sociedad en la que vivimos, que poco a poco estamos cada vez más desconectados de nosotros mismos, de los demás, en que no hay medidas preventivas, no hay programas de prevención que realmente funcionen, no hay un sistema de salud que provee el gobierno en materia de rehabilitación. O sea, son muchísimos factores los que están haciendo que hoy en día las adicciones sean el problema de salud pública que son. Exacto. Sobre este punto quiero saber tu opinión, doctor Jesús Felipe González. Después de esta pequeña pausa de 2 minutos que vamos a hacer, ¿por qué se está incrementando el consumo entre nuestros jóvenes? Pues antes no había tanto, ahora ¿por qué sí? ¿Y qué tanto puede uno caer en esto, en situaciones de estrés, depresiones económicas, en fin? Volvemos en 2 minutos. Vamos a cerrar ya este debate. Doctor Jesús Felipe, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué, desde tu punto de vista, hay mayor incremento? Digamos que problemas sociales, problemas económicos, pues bueno, esos siempre han existido. Hay ahora ese factor de que pues, se maneja mucha droga que va a los Estados Unidos y, pues bueno, los maleantes la dejan aquí más accesible, más barata. No entiendo, ¿cómo ves, Jesús? Mira, como bien señalaban, es un tema complejo, multifactorial, como se decía. Te diría que el inicio a temprana edad en el consumo de una droga legal te va a llevar indudablemente a que empiecen a consumir drogas ilegales. La fácil accesibilidad, eso es algo que hay que comentar y decir. Es muy accesible en México el tener acceso a las drogas y sobre todo ya en zonas turísticas ves que se ofertan de manera impune. La otra parte también que empiezas a ver es que hay todo un mercado o una economía alrededor de esto y lo estamos viendo hoy en día. Señalar, por ejemplo, que en términos de esta violencia que genera también el tema de las drogas en México, se mueren alrededor de 30,000 personas cada año entre 25 y 40 años de edad que están muriendo en términos de esta violencia generalizada en términos del mercado de las drogas en México. Y la otra parte, como te decía, pues es que hemos sido malos vigilantes en aplicar la ley que se tiene como tal. Un tema fundamental que también vemos es que cada vez ves más series y ves más documentales y ves inclusive hasta videojuegos donde se hace apología de las drogas y también de la violencia como tal. Y eso está haciendo que nuestros chavos se enreden a temprana edad en el tema de las drogas, ¿no? Víctor Sánchez, con tu experiencia en este tipo de centros de atención, ¿por qué caen los chavos en las drogas sintéticas sobre todo? El tejido social se ha descompuesto en México. ¿Qué ha sucedido? En la actualidad tiene que trabajar papá, tiene que trabajar mamá y dejan a los pequeños al cuidado del hermano, del primo, de la abuelita, y entonces hay un descuido. Por otro lado, hay un estrés impresionante porque en lo que papá y mamá trabajan, ellos se quedan en unas casas muy pequeñas en la actualidad que quizás nosotros no tuvimos, que no pueden salir a jugar
y se quedan metidos en el videojuego. Y el videojuego siempre trae violencia y también trae esta parte también de la influencia de las drogas. ¿Qué sucede también? La situación económica. Bueno, en esta parte del narco está enganchando a jóvenes porque quieren más mercado. Sí. Yo te puedo decir que nos consta en una investigación en la que participamos en el área de Catepec, en donde había dulces que eran solventes para dar, donde se los regalaban a los niños para engancharlos. Entonces, la falta de cuidado de los padres, la violencia familiar, el abandono de parte de cualquiera de ellos, esto lleva a impactos emocionales desde la infancia, aparte de que no existen políticas públicas eficientes en nuestro país. Desde el sexenio pasado hemos dejado de tener información inclusive de la ENA, que era la encuesta nacional de adicciones. No tenemos los números reales y no sabemos ni siquiera a qué nos estamos enfrentando, y muchísimo menos en la actualidad con hay algo que le llaman el fentanilo arcoíris, que son pequeños, es fentanilo en pequeños dulces para los niños. Nosotros en Vencer Adicciones hemos hecho psicodiagnósticos para recibir pequeños de 8 años, 9 años, 10 años. Sí. Regina, esto de que no haya información precisa, pues no se puede hacer un diagnóstico. ¿Por qué el gobierno está ocultando esta información para decir que estamos muy bien? ¿Porque tienen otros datos? ¿O por qué, Regina? No, más bien yo creo que no destinan el presupuesto para hacer lo que se tiene que hacer. O sea, tengo entendido que la encuesta está hecha, no sea desde el año pasado, pero no la han publicado. Y es esta cosa de recortar presupuesto, de hacer como que no pasa nada, de ponerlo en otro lado. O sea, yo creo que es un tema más bien de no darle la importancia que merece, más allá de esconderlo, es no darle la importancia que merece. Desgraciadamente las adicciones tienen muchísimo estigma, muchísima... la atención de las adicciones nunca ha sido, a pesar del enorme problema que representa para la sociedad, nunca ha sido una prioridad para ningún gobierno. Incluso en el 2000, o cuando estaba Calderón, que fue cuando se empezó a dar esta lucha contra las drogas, y sí, efectivamente, sí se destinaron ciertos recursos para hacer campañas de prevención y esas cosas. En realidad no era significativo, era más bien como vamos a ponerle la palomita. Sí hubo muchos estudios, sí se hicieron encuestas y demás, pero el día de hoy creo que el gobierno especialmente no está viendo la gravedad de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y desgraciadamente pues también el narco está cada vez tomando más espacios, como decía, ¿no? Disminuir la edad de inicio de consumo, y pues ahora sí que todos estamos así viendo nomás, sí, sin los recursos. O sea, decíamos, los anexos existen porque no hay quien se encargue de la cantidad de personas adictas en México. Exacto. Por eso están los anexos, porque es una necesidad. Exactamente. Jesús Felipe, pues bueno, yo siempre apunto a que el gobierno es el responsable, pues es el que maneja el presupuesto, 9 billones y medio de pesos. Deciden construir un Tren Maya de 500,000 millones de pesos, pues bueno, tienen dinero, pues que lo apliquen a programas de salud pública como este, doctor Jesús, ¿o me equivoco? Mira, es indudable que en el tema de responsabilidad, el gobierno tiene una gran responsabilidad, pero también, como bien señalaba Víctor, toda la sociedad en su conjunto somos partícipes de esto, porque hoy las tendencias epidemiológicas, y sí hay datos, claro que hay datos, desde 1988 se hacen en México las encuestas nacionales de adicciones, pero los datos no solo deben de servir para informarnos, sino deben de servir para tomar decisiones y empezar a actuar en consecuencia para poder regular y disminuir la tendencia creciente que llevemos. Las tendencias son muy claras. Cada vez un inicio en el consumo de drogas a más temprana edad, cada vez estos chavas y chavos en mayor cantidad, sobre todo las drogas legales, alcohol y tabaco, pero ya también encuentras este consumo de drogas ilegales como tal. Sí. Un tercer tema que sería la feminización de la epidemia de las adicciones. Cada vez son más las mujeres que están teniendo
alto nivel de consumo en alcohol, alto nivel en consumo de tabaco y también en metanfetaminas y inclusive en algún tipo de otro tipo de drogas ilegales como marihuana, como cocaína, como cristal, como las que se han señalado. Y pues lo que vemos también es que cada vez hay más repercusión social en términos de lo que es esta parte. Yo te diría, en cada esquina venden cigarros sueltos. Sí. ¿Qué hemos hecho para que no lo hagan? Y ese puede ser el futuro vendedor de un cigarro de marihuana, sin lugar a dudas. Exactamente. Pues yo sí creo que la mayor responsabilidad la tiene el gobierno. Ellos son los que manejan el presupuesto, los impuestos de todos, y que las reglas y el seguimiento de estas reglas son de ellos. Tienen el monopolio del uso de la fuerza. O sea, la sociedad sí, pero las familias desintegradas sí, pero eso siempre lo ha habido. Que pongan orden. 10 segundos, Víctor, se nos acaba el tiempo. Fíjate que de lo que preguntaste yo tengo una conclusión. Arriesgada, pero es una conclusión. No se le presta la importancia porque el narco es el número 1 en ingreso económico en México. Sencillo. ¿Sí? No van a poner, no se van a poner en contra del primer ingreso que hay económico en México. No Qué bárbaro. Eso es terrible, terrible, porque ahora estamos a expensas de bandas criminales, del crimen, de sujetos que asesinan a la menor provocación porque es parte de su negocio. ¡Qué situación! Doctor Jesús Felipe, Regina Curi, Víctor Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos sobre cómo nos encontramos en adicciones en México. Gracias por estar aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los tres. Gracias. Saludos.